Ya, mira, en estos problemas vamos a trabajar problemas sobre edades. En los problemas sobre edades hay que considerar varias cosas. Por ejemplo, los sujetos, ¿no? O sea, ¿a quién nos referimos, no? Si son uno o dos o tres personas, o en otro caso pueden ser animales o objetos. Esa es la primera parte que tenemos que tener en cuenta. O sea, con cuántas personas o sujetos estamos tratando, ¿no? Luego es muy importante los tiempos. O sea, en los problemas, cuando ustedes lean un problema sobre edades, van a encontrar algunas palabras que se refieren a los tiempos, si es en tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, para que uno pueda interpretar el problema, ¿no? Por ejemplo, expresiones comunes son, si se refiere al pasado, es la palabra tenía, tenías, teníamos, cuando él tenía, hace 3 años, etcétera, ¿no? Estas palabritas son claves para referirse al pasado. Y luego tenemos cuando es el presente. Tengo, tienes, tenemos, mi edad es, tú tienes, la suma de nuestras edades es, etcétera. Y futuro, tendremos la palabra tendré, tengas, dentro de 4 años, él tendrá, etcétera. Y luego siempre tiene que, le da, ¿no? Bueno, es el tema, le da, ¿no? Es el tiempo de existencia que se da a un sujeto, que se da generalmente en años, pero también puede ser en días o meses. Y luego cuando en los problemas que vamos a ver siempre o que se les va a proponer son de dos hasta de tres tipos. El primer tipo es cuando solamente interviene la edad de una sola persona, la edad o hablamos solamente de un sujeto. Por ejemplo, acá tenemos la edad de Evelyn dentro de 9 años, será el doble de la edad que tenía hace 6 años. ¿Cuántos años cumplirá dentro de 5 años? Entonces, por ejemplo, acá Evelyn, como es un solo sujeto, la edad actual de Evelyn es X. Hace 6 años se refiere al pasado. O sea, a nuestra edad actual hay que quitarle 6, por eso es -6. Y la edad que tendrá, la edad de dentro de 9 años es el futuro. Entonces a la edad actual hay que sumarle 9. Sería X más 9. ¿No? Entonces ahí ya tengo los datos. Con esos datos yo ya puedo armar mi ecuación. Porque dice la edad de Evelyn dentro de 9 años será el doble de la edad que tenía hace 6 años. ¿No? Esa es más o menos esa es la edad que tendrá dentro de 9 años. Y ese es el doble de la edad que tenía hace 6 años. Entonces uno arma la ecuación y ya resuelve, ¿no? Entonces, la edad actual es 21, pero hay que tener cuidado siempre con esto, ¿no? Que a veces sobre la edad actual te preguntan otra cosa. Acá dice, ¿cuántos años te cumplirá dentro de 5 años? Entonces, la edad actual es 21 y dentro de 5 años va a ser 26 años. 26 años, ¿no? Entonces, primero, cuando es un solo sujeto hay que interpretar, ¿no? De esa manera. La palabra hace significa el pasado, hace 6 años. Dentro de significa el futuro. Es fácil de uno mismo, ¿no? Si tú tienes 15 años, dentro de 5 años vas a tener 20 años y hace 5 años tenías 10 años. No, ese es así el juego, ¿no? Que se hace. Luego hay otra relación, cuando intervienen ya las edades de dos o más sujetos, ¿no? Para eso hay que utilizar tablitas, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo hay tres personas, yo, tú, él. Y vamos a suponer que estas son las edades presentes, 28, 30 y 15.
y el pasado es 25. Ojo, acá también tener en cuenta. O sea, el pasado, o sea, las edades siempre van a tener esa diferencia. La diferencia de edades siempre tiene que ser la misma. Por ejemplo, si yo tengo 28, ¿no? O sea, yo tengo 28, hace 3 años tenía 25. Igual esa diferencia de edades tiene que ser constante, ¿no? 30 veces 30 menos 27 es 3, 15 menos 2 es 3. Esa diferencia de edades es constante siempre. También, cuando tú haces este tipo de cuadritos, siempre se va a cumplir las aspas. La suma de las aspas debe ser iguales, ¿no? Por ejemplo, acá 25. Si tú sumas 25 más 30 es igual a la suma de 27 más 28. Si sumas 28 más 37 es igual a la suma de 30 más 35. Entonces se cumple así, también se cumple así también, ¿no? O sea, los extremos. Entonces, de igual manera se va a cumplir en la parte superior los extremos. Siempre se va a cumplir eso, ¿no? Esa es la relación que siempre va a haber. Y esto es muy importante porque a veces uno puede construir solamente 3 datos, pero por esta diferencia puede encontrar el cuarto dato y ya trabajar algún tipo de problema. Y tercer caso es cuando se relaciona con el año de nacimiento. Si una persona ya cumplió años, que se cumple, el año de nacimiento más la edad es igual al año actual. Ahora, si la persona aún no cumple años, se cumple la siguiente igualdad. Año de nacimiento más edad es igual a año actual menos 1. Ustedes mismos pónganse sus ejemplos, ¿no? A ver si les resulta esta fórmula, ¿no? ¿Cuál es su año de nacimiento? ¿Cuál es su edad, si ya la cumplieron? Y les va a dar el año actual. Y cuando aún no cumplen años, tienen que hacer esta relación. Este es un resumen, más o menos. O sea, son las palabritas claves acá, de lo que van a encontrar ustedes para trabajar. También saber si es uno o dos sujetos. Y generalmente cuando son más de dos, se recomienda hacer una tablita, ¿no? De esta forma. Entonces vamos a ver ahora ejercicios. A ver, este ejercicio primero, eso estaba... A ver, ¿qué modelo sería este primer ejercicio? Eso está en su tarea, por ejemplo. A ver, ¿ustedes cómo harían ese primer ejercicio? Sería 2x menos 66. ¿Por qué 2x? Ay, no, espera, ya me confundí. Porque acá dice, hace 66 años Thalía tenía la séptima parte de la edad que tiene ahora. ¿Sí? De la edad que tiene ahora. O sea, ahí es un solo sujeto. Acá hay un solo sujeto nada más. No estamos hablando de otras personas. Solamente estamos hablando de un solo sujeto nada más. ¿Cómo harían ustedes? Más o menos una idea. Esa es su tarea. Ustedes deben hacer este. O sea, ahí se recomienda. A ver, estamos hablando del pasado, hace, y estamos hablando del presente, ¿no? Entonces hay que relacionar pasado con presente. Y luego ya hacer la ecuación que se les pide, ¿no? Cuando hablamos de séptima parte, nosotros se supone que hay que dividir algo entre 7. Pero a veces conviene no trabajar con fracciones, sino con números enteros. Entonces hay que hacer un cambio ahí a veces. Entonces, ¿qué sería? El pasado. A ver, un ratito. 66 entre 7. No. Tienes que trabajar con variables. Esto se va a resolver con ecuaciones. Por ejemplo, el pasado y el futuro. Vamos a ver, pasado
¿sí? Porque habla tenía, estamos hablando del pasado. Estas palabras claves, tenía. ¿No? Y estamos hablando que tiene ahora, estamos hablando del presente. Presente. Ya. Dice, hace 66 años Thalía tenía la séptima parte de la edad que tiene ahora. Entonces, nosotros podemos poner la edad presente que sea 7x. Podría poner x nada más, pero yo no quiero trabajar con fracciones. Entonces podría poner 7x así. ¿No? 7x. O sea, la edad que yo tenía. Entonces, el presente es 7x. Dice, entonces, Thalía tiene la séptima parte de la edad que tiene ahora. Entonces, ¿qué edad tenía entonces en el pasado? ¿Qué edad tenía? Tendría x, pues, ¿no? Tendría x. Porque mira, dice, Thalía tenía la séptima parte de la edad que tiene ahora. Su edad presente es 7x. Es 7x. Entonces, la séptima parte es dividir esta cantidad entre 7. Por eso que me resulta x. Porque otra forma, como dice el problema, sería así, al revés. Sería x y acá sería x sobre 7. ¿Sí? Pero para no trabajar con fracciones, puedo hacerlo así, de esta forma. Así se trabaja. Entonces, vamos a trabajar como la primera forma. Como la primera forma. Entonces, esto vamos a dejar. Ahora acá ya planteamos el problema ya. Ahora, ¿cómo planteamos la ecuación ahí? Dice, hace 66 años se cumple esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? X menos 66 igual a X. No, ¿por qué? 7, mira, este es tu pasado. Vamos a suponer que tú tenías, ahora tienes 15 y hace 5 años tenías 10. ¿Cómo haces para que tú llegues a tu edad presente? Para llegar de 10 a 15, Claro, vamos a suponer, como 5 años. claro, tú tienes ahorita 15 años, ya, ahorita tienes 15. Hace 5 años tenías 10. ¿Cómo haces tú para llegar de 10 a 15? ¿Qué le has sumado? Más 5. 5 son los años ¿qué son esos? Son los años que, Que transcurrieron para llegar a 15. entonces lo mismo tienes que plantearlo acá. Entonces, ¿cómo planteas tu ecuación? Dice, hace 66 años, tal y X más 66 igual a 7X. claro, x más 66 igual a 7x. Y de ahí ya sale tu ecuación. Entonces, ¿cuándo saldría x ahí? 2X es igual a 66 entre 7. 11. Claro, así es tu ecuación nomás, ¿no? 7 pasa a restar. Puedo hacerlo así, ¿no? Sería 7x menos x. Menos x, ¿sí? Igual a 66. Y esto sería 66 igual a 6x, ¿no? Y x vale 11. X vale 11. ¿Sí? Pero te piden cuál es su edad actual. Entonces su edad actual sería edad actual sería igual a 7 por 11, ¿no? 7 por 11, que es igual a 77. Así sería. Esta es su edad actual. ¿Ves? Así saldría la... ¿Sí? ¿Entendieron? Claro, Sí.
solamente han hallado X, nada más. Solamente han hallado X. Pero lo que te piden es la edad actual. Entonces, este problema se hace así. A ver, vamos a hacerlo. Esto lo tengo resuelto también. Vamos a ver. ¿Ves? Estaría, ¿ves? Entonces, pasado sería X. El pasado. El actual sería 7X. Como han pasado 66 años, sería X más 66 igual a 7X. Este X pasa a restar, sería 6X. Y 6X es igual a 66. Luego pasa a dividir, X es 11. Pero la edad actual es 77, ¿no? Porque hay que multiplicar 11 por 7, que me va a dar 77. Esa sería la respuesta. Ya, pregunten si no han entendido, no se queden callados. Porque otra forma hubiese sido hacerlo como dice el problema de frente, ¿no? Acá sería X sobre 7, acá sería X. Igual va a ser la respuesta. Sino que yo me refiero para cuando tú no trabajas con fracciones, entonces puedes hacerlo así de frente. Si no vas a tener que multiplicarlo por 7, todo. A veces es un poco complicado. Casi en los problemas siempre se estila a buscar, no trabajar con fracciones, sino trabajar con números enteros. Ya, a ver. Siguiente problema. Dice, la diferencia de las edades de Coco y Betty es 34 años. O sea, utilizando una solamente, y también en estos problemas, también en este caso dice, la diferencia de la edad de Coco y Betty es de 34 años. La división del mayor entre el menor número da como cociente 3 y como residuo 18. Calcula la edad de Coco si es el mayor. En este caso es como, ustedes recuerdan, acá les viene a la memoria esto, ¿no? La regla en la división, ustedes saben que el dividendo es igual a divisor por cociente más residuo, ¿no? Esto hay que aplicar acá. Esto hay que aplicar acá. Hay que aplicar acá. ¿No? Entonces acá dice la diferencia de las edades de Coco y Betty es 34. Si tú pones Coco y este que sea Betty, y tú sabes que las edades de los dos, la diferencia de las edades de los dos es de 34 años. ¿Cómo podríamos plantear esa diferencia, pero trabajando con una variable nada más? Pues si yo pongo así X y Y, entonces la diferencia sería X menos Y, igual a 34. Si lo hacen así, también podría salir, pero ya están trabajando con dos variables. Ahora la cosa es minimizar, trabajar. Entonces sería X menos X. No, pues X menos X sería 0. ¿Cómo vas a trabajar? O sea, si tú sabes que la diferencia es 34 y sabes de que la edad de Coco es mayor, ¿cómo tú pondrías, la edad de Coco en función de X, cómo sería? ¿Cómo sería? Sería así, tú pones X más 34 y acá le pondrías X. Ya está.
Entonces se cumple, ¿no? La diferencia de las edades de Coco y Betty es 34. Si tú restas X más 34 menos X es igual a 34, ¿no? Se está cumpliendo lo que dice el problema. La diferencia de las edades de Coco y Betty es 34 años. Ahí está. Y se sabe que la edad de Coco es mayor. Entonces, obviamente que tiene que ser X más 34. Porque cualquier valor que sea X, siempre Coco va a ser mayor. ¿Ya? Entonces ahí, esta ya sería la ecuación, pues. Entonces, a partir de acá ya empleas lo de acá. ¿No? Porque dice la división del mayor entre el menor, ¿no? Da como cociente 3 y por residuos 18. Calcula la edad de Coco si es el mayor. Entonces, en vez del dividendo, ¿qué iría ahí? En vez del dividendo, ¿qué iría? ¿Mm? 34. No, pues. Dice la diferencia del mayor. ¿Quién es el mayor? Estamos diciendo que es la edad de Coco. Entonces, la división del mayor entre el menor. O sea, el dividendo, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser el dividendo? Participen los demás, que eso creo que también está en su tarea, ¿no? Si no, ya no hago, todo lo que es tarea me salteo, hago otros problemas. Colaboren. ¿Quién es el dividendo? De acuerdo al enunciado acá. Dice la división del mayor entre menor. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor según el problema? Coco. Coco. ¿Ya? Coco, ¿cuál es su edad de Coco? ¿Es de Coco? Eh, Ahí está. ¿Cuál es la de Coco? X más 34. X más 30. 4. Ya está. A ver si está. La edad de Coco, X más 34. Ya está. Dice, este es igual. Ya. El divisor viene a ser el otro valor. ¿Quién es la edad de Betty? La división del mayor entre el menor. X por 3 Ya. Y el más otro. 18 Y ahí dice por 3. la división del menor entre el menor da como cocientes 3. Vamos a ponerle 3 adelante. Vamos a ponerle 3. Pues no se acostumbra a poner el. Ya, voy a poner el 3, voy a ponerlo adelante. El 3 lo voy a poner adelante. ¿Ya? Igual. 3. El 3 es igual. El 3 corresponde al cociente y el X corresponde al otro valor. ¿Y el residuo cuál es? Dice residuo 18 más 18. Y ya está mi ecuación. Ya está mi ecuación. Esta fórmula es de aritmética, ¿ya? Es el algoritmo de la división, ¿no? Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Es lo que estamos haciendo acá. Y luego ya hacemos la solución, ¿no? Entonces, acá sería el 3x por acá. Este pasa a restar, menos x. Y acá sería 34 menos 18. Ahí está. Entonces, 3x menos 2, me sé que sería 12. Lo puedo poner acá, no hay problema. Lo puedo poner acá. Y 34 menos 18, ¿cuánto es? 16. 16. ¿No? 16, sí, seguro, sí, no. El 8. 16. Entonces, x va a salir 8. Pero ojo, siempre hay que ver qué cosa nos pregunta el problema, ¿no? Ya nos dice, calcula la edad. ¿Cuál es la edad de Coco? 42. 42, ¿no? Entonces, la edad de Coco es igual a 42. La edad de Coco es 42. No, o sea, acá hay que hacer...
sería 42, ¿no? Ya, entonces sería 42, ¿no? Entonces así, recuerden que acá estoy empleando esto, que es la aritmética, y solamente he reemplazado la edad del mayor y la edad del menor con estos datos. Y ahí el X fue 8, pero me piden la edad de Coco. La edad de Coco se le aumenta 8 más 34, que es 42, ¿no? Y ya está. Entonces vamos a borrar esto. Lo voy a poner en otro formato. Entonces, ahí está, ¿no? La de Coco es X más 34, la de BXX, empleamos el algoritmo de la división, X más 34 es igual a 3X más 18, resto, 34 menos 18, igual a 3X menos X, X vale 8. Entonces la de Coco es 42 porque le sumo acá, ¿no? X más 34, 42. Ese sería la edad. Listo. Creo que el 3 no está en su tarea, vamos, pero el 4 sí está, creo, ¿no? Entonces, esto vamos a... Esto sí está, ¿no? Ya, entonces, esto lo vamos a hacer en la otra clase, la hora de entrada, continuamos con esto, entonces, ¿ya? Falta, sí, porque en 2 minutos no lo voy a hacer este. Vayan pensando cómo se hace el ejercicio 4. Esto ustedes lo pueden ver en la plataforma, en material de clase, está esta diapositiva. No, pero solamente está propuesto los ejercicios, no está resuelto. Acá recién lo estoy resolviendo. ¿Qué profe? ¿Dónde vamos a encontrar esto? La pregunta número 3. La pregunta 3, no, la pregunta 3 hay que hacerlo acá. O sea, ustedes esto lo pueden encontrar en material de estudio, lo pueden encontrar en esta diapositiva, pero no está resuelto. Recién acá lo estoy resolviendo. Ya, solamente está propuesto el ejercicio, pero no está resuelto. Recién acá lo estamos resolviendo. Este ejercicio 3 todavía no lo he resuelto. Eso lo vamos a hacer acá en clase, ¿no? Si alcanza el tiempo. Ya, entonces regresamos dentro de 5 minutos, 7 minutos. ¿Ya? Regresamos. Vayan revisando los otros ejercicios, ¿no? Pero colaboren ustedes. Esa es su tarea de ustedes. Yo no sé su tarea. Ustedes tienen que hacerla. Ya. Una persona tuvo en 1988 tantos años como el producto de las últimas cifras del año de su nacimiento. Entonces se plantearía así, ¿no? Porque sería así, ¿no? Porque la persona, entonces, la fecha de nacimiento va a ser, se supone que va a ser en el siglo XIX, ¿no? Entonces va a ser 1900, pero tú no sabes qué edad. Las dos últimas cifras no conoces. Ustedes saben, ese rayito encima significa que es es un numeral de 4 cifras. Entonces, los dos primeros lo conocemos, porque estamos hablando del año 1900 y tanto, ¿no? Entonces, dice, tiene tantos años, o sea, como el producto de las últimas cifras del año de su nacimiento. Si esta es su fecha de nacimiento, entonces hay que agregarle su edad. Entonces, su edad dice que es como el producto de las últimas cifras del año de su nacimiento.
O sea, vendría a ser A por B. Así. Y esto, obviamente que es el año que está actual, ¿no? De esa época, ¿no? 1988. Ahí estaría. Esta es la ecuación que se va a plantear. Esa sería la ecuación, ¿no? Porque una persona tuvo, esa es fecha de nacimiento, más su edad, va a ser el año actual. Y es lo que se cumple con esto, ¿no? Entonces, acá este es un proceso aritmético, ¿no? Usted sabe, esto de acá, esto sería igual, ¿a qué sería igual esto? Esto sería igual ¿a qué sería igual esto? Por ejemplo, si yo tengo 1932, esto sería igual a 1900 más 32, ¿sí o no? Así sería, ¿no? Sería 1932, descomponiendo. Entonces, esto sería igual a 1900 más AB, pero AB es numeral, no es ecuación, así. Más AB igual a 1988. Así sería. Ahí sí sería. Entonces, esto yo lo puedo descomponer. ¿Cómo lo descompongo? Entonces, este 1900 este 1900 pasaría a restar, ¿no? Sí. Entonces, este 1900 pasa a restar. Sería 1988 menos 1900. Ahí está. Ahora, este A por B es descomposición. Como yo descompongo 32, va a ser igual a 3 por 10 más 2. Lo mismo hago acá, ¿no? Entonces acá sería 10 veces A más B. Así. 10 veces A más B. Más AB. Así sería. Así sería. O también podría ser así también. Vamos a ver cuál de las dos formas conviene hacer. Acá sería igual a 88. Acá sería igual a 88. Ahora, acá ya se tiene que tantear nada más. O si lo dejamos acá, acá sería... Vamos a tantear mejor, o sea, que este número sea así, A, B. Entonces, menos AB. Así. Acá ya acá se tiene que tantear nada más. O sea, buscar números que se cumpla esta condición. Ya, mejor esto de acá no lo hacemos. Esto de acá no lo hacemos. Esto de acá. Esto no lo hacemos acá, lo hacemos acá. Este es AB. Así. Entonces se pasa a restar. Entonces acá no queda otro camino que tantear nada más. O sea, buscar números que cumplan esta igualdad.
Entonces sería... Entonces acá se tiene que tantear nomás, ¿no? Por ejemplo... O sea, acá tiene que buscar dígitos de tal forma que se cumpla esta igualdad. Por ejemplo, si fuese el número 42 acá, por decir, acá tendría que ser 8. 4 por 2, 8. Entonces saldría, no se cumple, ¿no? Saldría 80, no se cumple. Entonces, hasta acá ustedes tienen que buscar, acá. Eso se hace por tanteo ya. No, acá no se puede hacer ecuaciones. ¿Eh? Porque si ustedes si uno lo descompone, va a salir. Porque acá te va a salir dos variables y una sola ecuación. Entonces acá tienes que buscar el tanteo. Ya, ustedes busquen. Una vez que ustedes hayan la edad, dice, ¿cuál es la suma de cifras de su edad en 1988? ¿No? O sea, ustedes tienen que saber cuál es la edad en el año 1988 y recién hacen la suma de las cifras. Esto lo dejamos ahí, porque eso hay que tantear, tienen que ustedes buscar números de tal forma que se cumpla esta igualdad. Pero el planteo es así. En ese tipo de problemas casi siempre se va a llegar a ecuaciones de este tipo, donde uno tiene que tantear. ¿24? 24 sería 2, pero el 24... Pero no se va a cumplir, pues, ¿no? 24, si es 24... Pero es que este es producto, 2 por 4, 8. Sería 80. Pero 24 no es igual que 80. Pero así sale más o menos con una cantidad. Yo les voy a enviar la respuesta. No me acuerdo ahorita cuál era. ¿64? ¿Cuánto? 64, 1964. 64. Ya, 6 por 4, 24. 24 menos 88. ¿Dice 64? Sí. Ya, 6 y 4, pero sería 88 menos 24 sería 64. Ajá, sí sale, pues creo que sí sale. Es 88. Espérate. O 46. A ver. Si es 88 menos 46. Sale 42. 88 menos 24 sale 64. Ajá, creo que sí sale ese 88. Ajá, sí sale el 6, porque sería, mira, sería 6 y 4. Pues, parece, vamos a comprobarlo, ¿ya? Si es así, sería, a ver, sería acá 6 y 4, sería 64. Tendría que ser igual a 88 menos 64. ¿Sí? No, menos 24 sería. Menos 24.
Menos 24, ¿no? Y sale 64, pues, ¿no? 8 no son 4, 64. Ya, pues, entonces ya saben cuánto vale A y cuánto sale B. Entonces ya, entonces el A vale 6 y el B vale 4. Entonces, él nació en el año 1964. ¿Cuál es la suma de cifras de su edad en 1988? Entonces, A vale 6. A vale 6 y B vale 4. Ya tienen acá. Ya tienen estos valores conocidos. Ya saben ya. Ese se hace por tanteo nada más, ¿no? Entonces ya está. Ahora luego, ¿cuál es la edad, cuál es la edad actual en que tiene, hay que sumar estos dos, pues, ¿no? Tendrían que sumar 1964 más 24, sale 1988, ¿no? Entonces, ¿cuál es la suma de las cifras de su edad en 1988? ¿Qué edad él tiene en 1988? De 4, güey. 24, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la suma de sus cifras? 10. A, Que la suma de sus cifras A y B. la suma de sus cifras. No, O la suma de sus cifras de 1964. no, pues, pero acá dice A por B. Si A vale 6, pero AB es el número 64, pero ¿cuál es su edad? Su edad es 24 años, pues, porque es 6 por 4. O sea, su edad en 1988 es de 24 años. ¿Y cuál es la suma de las cifras de su edad? Sería 6. La respuesta sería 6. Porque su edad sería 24 años. ¿Sí? Su edad es 24 años. Porque es 6. 6 por 4 es 24. Esa es su edad. ¿Y cuál es la suma de cifras de su edad? ¿Cuál sería? Sería 6, sería, no sería 10. 6 es la respuesta acá. Entonces la respuesta acá es 6, ¿ya? La respuesta sería 6. Acuérdense, todo ese proceso que se hace. Esa es la principal. De esto, llegas hasta acá, haces el tanteo nada más, y una vez que haces el tanteo ya puedes contestar la pregunta. Ojo que A es 6 y B es 4. 6 por la edad sería 24 años. La edad sería 24 años. Ya en 1988 él tiene 24 años. Y la suma de las cifras sería 6. Listo. Siguiente problema. A ver, ya que entendieron esto, ¿no? Ya vayan, copien esto porque si no lo tengo. No lo tengo resuelto. Siguiente pregunta. Dice, un padre tiene 27 años más que su hijo. Hace 10 años, la edad del padre era 10 veces la edad de su hijo. Calcula la edad actual del hijo. ¿Cómo podemos plantear eso? ¿No? Entonces estamos hablando del pasado y presente, ¿no? Pasado y presente. Entonces, vamos a plantear. Ese es pasado y tenemos el presente. El presente. Ya está. Ahora dice un padre tiene 27 años más que su hijo. Por acá vamos a estar el hijo. Vamos a el padre. Y por acá está el hijo.
Este más o menos es nuestro cuadrito. Ya, ahora dice, un padre tiene 27 años más que su hijo. Entonces, se supone acá. Entonces, si el hijo tiene X años, El padre tiene X más 27. entonces X, entonces el papá tiene X más 27. Y el hijo va a tener X. Acá está. Entonces, este es el primer caso. ¿Listo? Y luego dice, hace 10 años, le da el padre, hace 10 años. O sea, hace 10 años, el papá, ¿qué edad tenía? Hace 10 años. 10X. No, hace 10 años. Si el presente tiene X más 27, hace 10 años, ¿cuándo tenía? 10 veces la edad del hijo. No, hace 10 años. Hace 10 años. ¿Qué haces? 10. Ya, pero si tú tienes 20, X más... No sé. ya, está bien. ¿Cuál es el presente? X más 27 menos 10. ¿Y cuándo sale eso? Manuel, tu micro. Ya, Víctor, ya, ¿cuándo sería? Ya, pues está bien, ¿cuándo sería? X más 27 menos 10, ¿cuánto es? 17. No, pues completo, ¿no? ¿Cómo no es 17? X más 17. Claro, X más 17. Pues, le estás quitando, claro, pero le estás quitando 10, pues. Si vas a retroceder 10 años, a esto, al presente le quitamos 10. Ya, ¿y el hijo cuánto va a tener? Si el hijo actual tiene X, hace 10 años, ¿cuánto va a tener? X menos 10. No sé. Correcto. Pues, está. Recién con estos datos, tú ya vas a plantear el problema, ¿no? Y se cumple, mira, se cumple esta. Si tú sumas estos dos, sería 2X más 17, o sea, en aspa. Si tú sumas acá, sería 2X más 17 también. O sea, la teoría se está cumpliendo. Pero acá dice, hace 10 años la edad del padre era, hace 10 años. O sea, ¿cómo planteas tu ecuación? Hace 10 años, la edad del padre era, ¿cómo planteas tu ecuación? Hace 10 años la edad del padre. O sea, ¿cuál es la edad del padre hace 10 años? La edad del padre hace 10 años era, ¿cuánto era? Ahí está, en el cuadrito. Hace 10 años, ¿cuánto era la edad del padre? X más 17. Ahí está. Ok, ya está. Dice, es igual a 10 veces ¿qué? Es igual a 10 veces, es 10 veces la edad del hijo. Entonces la edad del hijo es X menos 10. X menos 10. Ojo, esta ecuación se está trasladando al pasado, porque dice, hace 10 años, la edad del padre era 10 veces la edad del hijo. La edad del hijo en ese tiempo era X menos 10 también. Entonces, ahí está la ecuación. Entonces, de acá ya hallamos X, y ya vamos a obtener, y obtenemos nosotros el valor de X, ¿no? Entonces, esta es ecuación, ya acá sería X más 17 igual a 10X menos 100, ¿no? Así sería la ecuación. Acá pasa a restar, sería, ¿qué pasa a restar? Sería 9X. 9X igual a 117, ¿no? 9X igual a 117. Y de ahí sale que X sale 117 entre 9. 13.
13, ¿no? 13. ¿No? Entonces, esa es la edad. Esa es la edad actual del hijo, ¿no? 13 años. De acuerdo a los datos que tenemos acá. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, fácil, ¿no? Entonces, es como interpretamos cuando hay dos casos o dos sujetos, padre e hijo, y estamos trabajando acá con un pasado y con un presente, ¿no? Ahí, así sabe, ¿no? Y al final, siempre al final hay que trabajar ya la ecuación. Primero hay que hacer el cuadrito y al final hay que hacer qué cosas nos piden, ¿no? Porque a veces la ecuación es en el presente o a veces la ecuación es en el pasado. Ya está. Ya, entonces pasamos a otro. Debe ir más para practicar. Ya copien esto. Sí. Ahí está. Voy a borrar esto. Ya, esto vamos para avanzar tiempo, mira, más o menos. Acá ya está casi resuelto. Les explico, ¿no? Por ejemplo, dice, la edad de Pedro es la mitad la de Carlos. Y los 3/4 de la edad de Paola. Si la suma de las tres edades es 65 años, calcule la edad de Paola. Acá son 3 personas, pero estamos hablando del presente nada más. Entonces, como todos los del presente, no es necesario hacer pasado, presente, futuro, ¿no? Solamente está hablando en un solo tiempo. Entonces podemos trabajarlo así. Cuando dice la edad de Pedro es la mitad de la de Carlos. Entonces vamos a poner que la de Carlos es 2x. Igual, para no trabajar con fracciones, pero igual por acá vamos a trabajar con fracciones también. Acá sería 2x, ¿no? Entonces la de Carlos yo digo que es 2x. Entonces la de Pedro es la mitad de la de Carlos, entonces sería x. Y los 3/4 de la edad de Pablo. Sigue hablando de Pedro, ¿eh? O sea, Pedro con Paola, dice, y los 3/4 de la edad de Paola. Entonces, mira, como es 3/4, se invierte. Entonces sería los 4/3 de x, ¿no? Porque si yo multiplico 3/4 a esta edad, me va a salir x, que es justo lo que me están pidiendo, ¿no? Y los 3/4 de la edad de Paola, o sea, si yo multiplico 3/4 por 4/3, me da justamente x, ¿no? Y si yo acá también divido la mitad, o sea, de Carlos, me da x también. Entonces hasta ahí está planteado los 3. ¿Han entendido esta parte? Para ver, esta partecita de acá. No, para que puedan entender, ¿no? La edad de Pedro es la mitad la de Carlos. Profesor, 3/4 no era así. Sí, pero dice, y los 3/4 de la edad de Paola. O sea, si tú a esta, mira, lo que estás poniendo tú acá, multiplícalo por 3/4, ¿qué va a quedar? Si tú a 4/3 lo multiplicas por 3/4, te va a quedar x, te va a quedar lo de ¿Cómo hace, profesor? ¿Cómo hace con esto? Claro, porque esta es la edad de Paola. Ya. Quítale los 3/4, o sea, o multiplica los 3/4, te va a dar x, que es justo lo que tiene. Si tú retrocedes, tienes... Profesor, no entendí. ¿Puede volver a explicar, por favor? A ver, de nuevo, mira. Primero voy a fijar así, ¿no? Yo voy a fijar, porque en todo momento estamos hablando de Pedro. Mira, la edad de Pedro es la mitad la de Carlos. Y los 3/4 de la edad de Paola. En todo momento estamos hablando de Pedro. Estamos hablando de Pedro. Ya, pero yo voy a empezar colocando la edad de Carlos, que es igual a 2x.
Ya voy a empezar de acá. Empiezo a interpretar el problema. Dice, la edad de Pedro es la mitad de la de Carlos. Si la edad de Carlos es 2x, su mitad es x. ¿O no? ¿Estamos o no? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Claro, porque la mitad de Carlos es dividir esto entre 2. Y me da x. Que es lo que me están diciendo acá. La edad de Pedro es la mitad de la de Carlos. Y sigo hablando de Pedro. Y los 3/4 de la edad de Paola, entonces Paola tiene que ser así, 4/3. 4/3 de x. Si yo le aplico los 3/4, sería multiplicar esto por 3/4. Pero una cosa no me queda muy clara. Acá dice 3/3, pero en el ejercicio se emplea 4. ¿Está bien, pues? Sí, yo también iba a preguntar eso. ¿Cómo dice? Ahí usted dice que es 3/4, pero usted puso 4. Ya, ¿por qué pongo 4/3? Para que se cumpla lo que se pide, pues. Ya. Es que si entiendes la primera parte, vas a entender la segunda. ¿Ven? La primera me dice, la edad de Pedro es la mitad de la de Carlos. Ya, si yo pongo que la edad de Carlos es 2x, esta es mi variable inicial, 2x. Ya. La mitad de la edad de Carlos no es x, porque yo a esto lo tengo que dividir entre 2. Yo lo divido entre 2, me da x. ¿Sí o no? ¿Se cumple lo que está diciendo el problema o no? Hasta ahí. Dígame, ¿sí o no? ¿Se cumple o no se cumple? No entiendo. Pero sí es fácil, mira, pero sí. ¿Cuál es la mitad de 2x? O sea, la mitad de algo que tú quieres hallar, tienes que dividirlo entre 2. Divido entre 2. Pero ahí Carlos no lo está dividiendo entre 2. Sí, lo estoy dividiendo entre 2, porque me dice, mira, la edad de Pedro es la mitad de la de Carlos. Si yo fijo la edad de Carlos en 2x, acá está, la mitad de la edad de Carlos es dividir entre 2, que justo me da x, que es este. Llego a lo mismo, o sea, estoy llegando a que la edad de Pedro es x. ¿Sí o no? No sé, ¿de qué otra forma te puedo hacer entender? Porque es la mitad de 2x es x, pues, ¿no? Otra cosa. No, igual, te digo, cuando tú te pides la mitad de algo, tú tienes que dividirlo entre 2. Entonces, la edad de Carlos es 2x, y esa mitad... Es la edad de Pedro. Claro, es la de Pedro, pues. Ah, ya entendí. Ahora, Gracias. la de Paola es lo mismo, dice... Pero acá sigue hablando, mira, ojo, acá sigue hablando, y los 3/4 de la edad, no está hablando de Carlos, sino sigue hablando de Pedro. La edad de Pedro es la mitad de la de Carlos y los 3/4 de la edad de Paola. Ahora igualito, yo para llegar a X, tengo que, la edad de Paola tiene que ser así, tiene que ser 4/3 de X. Porque si yo les quito los 3/4, se anula, y me queda otra vez x. Entonces, yo ahí ya definí la edad de los 3. O sea, cuánto vale x, cuánto vale 2x, cuánto vale Pedro, cuánto vale Carlos y cuánto vale Paola. ¿Ya? Entonces, ¿puede explicar esto? No, porque no entiendo. ¿Ya entendieron hasta ahí? Ya. ¿Cómo es que sale esto acá? ¿Cómo? ¿Cómo es que sale el 4/3? Eso no sale, eso yo lo creo. ¿Por qué? Para llegar a X, porque dice los 3/4 de la edad de Paola, dice los 3/4 de la edad de Paola. Entonces, para que sea igual a, si yo pongo así 3/4 de X, como dice el problema, así. Y si yo le aplico los 3/4 a esto, no me va a dar el X, me va a dar otra cosa. Por eso yo tengo que... ¿Por qué tiene que multiplicarlo de nuevo esa cosa? Es lo que dice el problema, pues. Dice los 3/4 de la edad de Paola, pues. Los 3/4. En otras palabras, la edad de Pedro equivale
al doble de la edad de Carlos y equivale a los 4/3 de la edad de Paola. También es otra forma de verlo. Y Ah, eso es así. Y luego ya, si la suma de los 3 edades es 65, entonces acá tú sumas, pues, ¿no? X más 2X es 3X. Acá sería 4/3 de X. Acá ya está la ecuación. Porque salga esto, multiplicas por 3 a todo esto. Al final resulta que X vale 15. Me preguntan cuál es la edad de Paola. Entonces, tengo que reemplazar, pues donde está X, pongo 15. Y acá sería, ¿no? 15 entre 3, 5, 5 por 4. Entonces, Paola tiene 20 años. ¿Ya? Y ahora, en el día jueves, vamos a ver más problemas de estos. ¿Ya? Pero todos son así de O sea que si nos ponen otro ejercicio así, siempre tenemos que cambiar